Buenas noches, vamos a continuar con la sección 3, las trinidades y las triunidades. ¿Vas a leer, Normita? Sí. Tres, las trinidades, las triunidades. Aunque la humanidad de cuando en cuando ha captado cierta comprensión de la Trinidad de las tres personas de la deidad, la uniformidad exige que el intelecto humano perciba que hay ciertas relaciones entre los siete absolutos. Pero todo lo que es verdad respecto de la Trinidad del Paraíso no es necesariamente verdad de una triunidad, porque una triunidad es algo distinto de una trinidad. En ciertos aspectos funcionales, una triunidad puede ser análogo a una trinidad, pero no es nunca homóloga en su naturaleza a una trinidad. Ok. Eh, Ahí no han dicho que es una triunidad todavía. Entonces, no es tan fácil de entender, pero recordemos aquí este diagramita que hicimos cuando estudiamos el Supremo, que hay triunidades y triodidades. Aquí están los seis absolutos diferentes al Padre. Arriba están los absolutos de potencial, el no cualificado, donde se esconde lo que va a tener que ver con lo no personal, o sea, materia y energía. El absoluto de deidad, donde está escondido lo que algún día se revelará o se irá revelando, que tiene que ver con personalidades y espiritualidad. Y el que los unifica es el absoluto universal. Eh, los otros tres absolutos, que son los de actualidad, son la isla del paraíso, que controla la energía materia una vez que se ha manifestado a partir del absoluto no cualificado. El Hijo Eterno, que controla, tiene una gravedad espiritual, así como la isla del paraíso tiene una gravedad material. El Hijo Eterno controla y administra todo lo que se ha manifestado, que tiene que ver con personalidad y con espiritualidad, y que se manifestó pues desde el absoluto de deidad. Y el mediador es el espíritu infinito que mediante la mente, por ejemplo, y el control de la energía por parte de personalidades de su familia, unifica o nos ayuda también a ver que son uno en últimas lo material y lo espiritual personal. Aunque obvio que eso en este nivel para nosotros es muy difícil y para nosotros seguirá siendo básicamente diferente. Entonces, estos son los seis absolutos que no son el Padre y una triunidad es cualquier pareja más el Padre, cualquier pareja de estos que no son el Padre más el Padre. O sea, en la triunidad acá está, el Padre y dos absolutos. Por lo tanto, sería cualquier línea entre dos de estos circulitos, ¿sí? Cualquier línea, eh, que serían dos absolutos, y el tercero sería el Padre. Entonces, por decir algo, si escojo esta línea, Ujú. ahí tendría una triunidad que tendría al Padre, a la isla del paraíso y el absoluto de deidad. Entonces, no hace falta poner al Padre porque ya sabemos que va y por eso cualquier línea sería una triunidad. Eh, por ejemplo, esta triunidad, el libro El ahorita le va a Padre. dar nombre, sería el Padre, el Hijo Eterno y el absoluto de deidad. Ujú. Eh, se va a llamar la tercera Sí. triunidad, es espíritu guión evolucional. Luego analizaremos como esos nombres con calma,
Pero el libro dice pues que hay más. O sea, aquí el libro va a nombrar siete, que son las que tienen acá estos nombres. mm, Pero fíjense que hay otras aristas posibles. Por ejemplo, esta, mm, que sería Padre, Espíritu Infinito y Absoluto de Deidad. Eh, ¿Cuántas líneas hay en total? O sea, ¿cuántas triunidades? Si ustedes cuentan las líneas, a ver, si uno hace aquí al lado del diagramita, digamos, una, 2, 3, 4, 5, 6, ujú, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Ok? Hay 15 triunidades. Las reveladas son las que están en colores de grade, que aquí están resumidas. O sea, estas. sí, Ahí hay 7. mm, Pero dijimos que había 15 en total. Entonces las no reveladas, de las que no habla el libro, serían las que están en gris, que son mm, estas 8, y ahí estarían las 15. O sea, las no reveladas son todas las que no tienen rótulo encima. Esas, 8. 8, un triángulo para arriba, un triángulo para abajo y estas dos diagonales. mm, Eh, Luego miramos las triodidades. Pues bueno, podemos mencionarlo de una vez. Las triodidades son tres absolutos ujú, que no incluyan al Padre. Si no incluye al Padre, entonces sería escoger, por ejemplo, este y este. O sea, solo con estos 6 puedo jugar para armarlas. Y si sí, escojo aquí tres esquinas, tres vértices, eh, pues eso me forma un triángulo. sí, O sea que las triodidades son serían triángulos. cualquier triángulo que arme yo acá con tres vértices. ¿Sí? Porque un triángulo tendría tres esquinas y esos serían los tres Mm, absolutos. Y cualquier triángulo, por ejemplo, este de acá, etcétera. Sin embargo, el libro solo menciona dos triodidades, que son el triángulo de arriba ujú, con los absolutos de potencial, esa es la triodidad de potencial, y el absoluto de abajo que está como es en el de verde, actualidad. verde cian o azul cian, que son las de actualidad, que son importantes porque el supremo depende de que existan potenciales que se revelen y que maduren a medida que son administrados con la guía de la triodidad de actualidad. Es como una cascada de arriba de lo potencial, abajo a lo ya actual. O sea, estos potenciales cuando se revelan son inmaduros. Mm, O sea, no existe un edificio y no es que de repente exista el edificio, sino que de repente existen la arena y el cemento y el agua. mm, Y el proceso que hace el Supremo es construir el edificio. Eso con los mecanismos, los medios y las facilidades y la guía de la Trinidad de actualidad. Y mm, entonces la vida es este proceso de transformación de potenciales revelados a actualidad. Entonces, por eso esta es como la importante tal vez. Y no nos van a hablar de más triodidades, solo de dos. ¿Cuántas habría?
habría que contar aquí cuántos triángulos. ¿Cuántos triángulos son posibles? Sí, Sí. hay 20. Si uno Dos. se la cuenta. Los puede contar gráficamente. Bueno, hay 20. O sea que nos revelan dos triodidades y habría 8. Perdón, 18. 18. No, Eh, mentir, menos 17. Si son 20, 17. no, porque solo hay dos. Ah, es que solo hay dos, sí. Sí, el triángulo Entonces, de arriba y el de abajo. 18. 18 triodidades. Entonces los filósofos y los estudiantes del libro Durantia tendremos 1000 años para especular sobre las Las otras. funciones, la razón de ser y a qué se dedicarían esas 18 triodidades. Así de entradita veo que no son ángulos, ¿cómo se llaman? De, de los 90 grados. Recto. ¿Cuántos rectos, cierto? Las Hay, dos. hay algunos ángulos rectos, mira acá, por ejemplo. Sí. Pero de todas formas, esta es solo una disposición ah, posible, ¿no? Puede que a alguien se le ocurra otra forma de... Sí. Pero esa está buena porque además, No serían iguales, no tendrían la misma, em, ¿qué pensaría yo? Influencia, no sé, ¿cierto? porque eso de los triángulos arriba y abajo están en el Sri Yantra. Y por ejemplo, para esa visión es el femenino y el masculino, ahí donde tienen las prioridades no reveladas. Mm, Porque yo aquí tengo un Sri Yantra en los filtros. eso es del hinduismo. Eso es del hinduismo, sí. Mm. Pues Y eso esto... es femenino y masculino, por ejemplo. Porque es Ujú. que, y si tú ves el otro, si lo prolongas y lo pones 3D parece un cubo. Las Eso, triunidades reveladas y los cubos son la materia, como a eso te nivel iba a decir. simbólico en la geometría sagrada. Sí, cuando estaba haciendo este diagrama, realmente primero pensé en hacerlo 3D. Acá está, por ejemplo, los de potencial Y y aquí, seguramente sería y así aquí en 3D. abajo están los de actualidad. Claro. Y en el vértice de Y acá tienes entonces, al padre. estas son, algunas son diagonales de las caras o del cubo. Y el padre lo pensaba poner en el centro, pero realmente el padre o está o no está, así que no hacía falta realmente Mm, ponerlo. sí, y para la geometría sagrada el cubo es la materia. Mm. Sí, entonces aquí finalmente me decidí por un hexágono, pero no quiere Ujú. decir que Pero es que cuadra bastante bien. El hexágono Sí, es cuadra que se cuadra, bastante bien. por lo menos en lo que entendemos y eh, sabemos. Sí. Ujú. Porque vaya uno a saber si es 3D o 4 o no sé qué. sí, puede haber mejores disposiciones. Diferentes, pero le cuadra perfecto. Sí. Mm. Entonces, luego estaremos revisando ese, pero por ahora, la Trinidad, lo que es verdad respecto a la Trinidad no es necesariamente verdad de la triunidad. Y la diferencia fundamental es que, es decir, hay una triunidad que involucra al Padre, al Hijo y al Espíritu. Eh, ¿Cierto? Esta. Entonces ahí funcionan, pero como triunidad, Mm, no como Trinidad Trinidad. Entonces no están solo quienes están, sino que también es eh, lo que hacen. como triunidad, ahí sí funcionan como personas, de manera separada, o si algunos son personas, o en todo caso. No es como la Trinidad, que era la actitud impersonal de los tres Ujú. hacia el universo. Algo así como Sí. vamos a hacer este proyecto en un determinado momento los tres.
Sí, ¿cierto? aquí sí es como cuando los papás en la casa formulan políticas y reglas, eso es la Trinidad, es algo impersonal, son las reglas. Ujú, sí, Y es diferente cuando el papá y la mamá se sientan con el hijo a hablarle de manera personal, cada uno dándole un consejo, por ejemplo, desde su punto de vista. Eso tiene que ver más con la Trinidad. Pero bueno, mm, mejor leer. Ujú. No dice que esté diciendo imprecisiones. Bueno, entonces creo que ya podemos Seguir. seguir con el 12. Bueno, ¿quién lee? O leo. Ujú. Bueno, voy a leer el 2. En Urantia, el hombre mortal está pasando por una gran era de horizontes en expansión y conceptos en ampliación, y su filosofía cósmica debe acelerar en su evolución para mantenerse al ritmo de la expansión de la arena intelectual del pensamiento humano. A medida que la conciencia cósmica del hombre mortal se expande, éste percibe la interrelación de todo lo que encuentra en su ciencia material, filosofía intelectual y discernimiento espiritual. Sin embargo, a pesar de toda esta creencia en la unidad del cosmos, el hombre percibe la diversidad de toda existencia. A pesar de todos los conceptos que conciernen la inmutabilidad de la deidad, el hombre percibe que vive en un universo de cambio constante y crecimiento experiencial. Aparte de la comprensión de la supervivencia de los valores espirituales, el hombre tiene que tomar en cuenta constantemente las matemáticas y prematemáticas de la fuerza, la energía y el poder. toca aprender cuántica. No, ¿qué es eso de prematemáticas? Sí, Lo que hay antes de los números. es la filosofía, yo creo, porque la Mm, fuerza, la energía y el poder se refieren a los niveles más elevados. fundamentales. De la constitución de todo lo que existe. Sí, Por eso digo que la cuántica, porque es que si no entendemos un concepto, pues no podemos desarrollar una filosofía más avanzada, ¿cierto? sí, cuando aprendes ciencia, aparte de que estructuras la mente, Ujú, es un entrenamiento en cuanto a las relaciones, las leyes, que en últimas son conceptos abstractos acerca de cómo se comporta el universo. claro. Mm, Y esas ideas abstractas se describen en el lenguaje de las matemáticas. Mm, Por eso tienes ujú, que aprender muchas matemáticas para poder estudiar física o química o ingeniería. O sea, las matemáticas surgen como algo completamente abstracto que existe solo en la mente humana, pero lo que hemos descubierto en los últimos 3, 4 siglos, empezando, por ejemplo, con Kepler, Galileo, es que la descripción del universo es a través de las matemáticas. Un físico, yo creo que la mitad o el 40% de las materias son matemáticas. No existe ujú, la carrera de física si no estudias un montón de matemáticas. claro. sí. Y, y, hoy en día pues estamos acostumbrados a eso, pero por ejemplo Newton en el libro
donde describió las tres leyes y muchas otras cosas. El libro se llama Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. No existía la Ujú. palabra física. Era, Mm. se llama, lo que hoy llamamos física, es filosofía natural, que es filosofar sobre el comportamiento de la naturaleza y tratar ¿Qué entiendo yo de la naturaleza? Ujú. ¿Y cómo lo puedo volver una fórmula, no? O algo que Sí. pueda ser comunicable a través de una fórmula. El primero que descubrió eso fue Galileo, el primero que le puso Mm. matemáticas a la física, dejando caer objetos por rampas y desde la torre de Pisa y midiendo tiempos. Y entonces vio que había unas Mm. relaciones matemáticas entre distancias recorridas y tiempos transcurridos. Ujú. Y tenía que ver con el cuadrado del tiempo. Eh, Más o menos ahí. Y bueno, Y bueno, aparece ese concepto de la gravedad, que es más un concepto mm, porque no la vemos, no la percibimos, solamente vemos que el objeto cae y lo que lo hace caer es la gravedad, porque podía perfectamente flotar, pero o sí. sea, ahí la idea entre la diferencia entre un concepto, que sería filosófico, una manera de verlo, entenderlo, y lo otro que lo vuelve ciencia. Cuando lo cuantificas, realmente es que está, pero luego de que lo cuantificas, igual está la metaciencia, que es luego, bueno, ya lo cuantifiqué, pero ahora filosofas, ¿por qué es así y no de otra manera, ¿no? Es que se vuelve un Eso ya círculo, es, sí. porque empiezas a pensarlo de otra manera. Lo Y revisas, curiosamente, eso pero es lo que ya. cambia el Mm, nivel de conciencia del ser humano y eso es que amplió el discernimiento espiritual. ujú. Sí, por ejemplo, sabemos ya que casi todo el espacio es vacío, que la Mm. materia, las partículas ocupan Son muy poquito, un poquito espacio, espacio. eso ya lo hemos medido, bueno, pero ahora la pregunta es, ¿y por qué es así? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que es la pregunta que muchos científicos no se hacen. O sea, estamos obviamente avanzando, pero nos quedamos a veces con la descripción casi técnica de el qué Ujú. y no Porque hablamos de un revisamos. vacío, pero eso no está vacío. Eso tiene Sí. cargas, tiene fuerza, tiene energía, Por porque ejemplo, por eso no la puedo atravesar. ajá, y fíjate que casi todo el espacio es oscuro. ¿Por qué? Eh, yo siempre digo, bueno, ¿por qué, por ejemplo, no ocurre que casi todo el espacio esté lleno? Que en vez de estrellas separadas y planetas, tuviésemos más como un queso gruyere y casi todo fuese queso y muy poquito fuese espacio vacío, ¿no? Y bueno, y por ejemplo, cuando lo piensas, en realidad, fíjate que eso tiene que ver con que lo potencial no manifestado, los potenciales escondidos acá en la triodidad de potencial, deben ser infinitamente mayores que lo manifestado. Mm. Y de ahí que casi todo sea oscuridad y las estrellas sean unos puntitos en esa oscuridad. Es como una muestra, en cierto sentido. Y también porque casi todo el espacio es vacío. Bueno, Un ese tipo vacío que de... tendríamos que definir porque no es tan vacío. Ahí hay Ah, algo. ahí sí, Hay claro. algo que soporta Porque esa materia que se ve un átomo tan distante del otro, o que hay el que espacio nosotros entre el no lo núcleo y los entendamos, electrones. sí, que no lo veamos o no lo entendamos, no quiere decir que no esté. Exactamente, o sea, lo definimos así, que es vacío porque no se ve aparentemente nada, pero sí Sí, hay algo. claro, Porque gracias a esos espacios vacíos se mantienen las interrelaciones entre lo que denominamos materia, que es lo que sí vemos. sí. Mm. Ujú. Entonces, muchas ramas del conocimiento en sus orígenes se llaman filosofía de... eh, Porque era como primariamente pensamos que podría ser las cosas hasta que ya las logramos entender y volverlos
una ciencia, ¿no? Cuando ya las Algo analizamos, medible, cuantificable y medimos, manejable. sí. Pero Por entonces, ejemplo, la siguiente etapa es volver a filosofar sobre esas leyes, Otra vez, esos. exactamente. Y así es como avanza el conocimiento. Y tú en la medicina, por ejemplo, lo usas porque una cosa es entender algo que antes obviamente no entendíamos, antes de que hubiese anatomía, Ujú. cómo es el cuerpo, ¿no? Entonces había ideas muy, pues con algo de superstición, pero con mucho de filosofía, que es algo que hay que rescatar. Sí. Porque hoy en día entonces ya se piensa que como se tiene la descripción factual, Ya eh, no se requiere la filosofía. Por eso es que en ajá, muchos sitios se están diciendo que no se requiere aprender de filosofía. Yo digo, qué error. La filosofía es el soporte de todas las ciencias. Hay que aprender a pensar. Hay que enseñar a aprender a pensar. y eso por ejemplo está muchísimo en la medicina china, en el Mm. Ayurveda, y es para los médicos que no están acostumbrados, digamos, es difícil hacer ese retorno al origen. Sí, cuesta, pero es que es la única manera de que avance. Y eso que ocurre con fíjate, todas las ciencias. por ejemplo, hay una cosa que se me ocurre. Cuando se habla de causa y efecto, ¿cierto? En física sabemos que hay una causa y un efecto. Ujú. Cuando lo filosofamos sobre eso, hemos creado la idea del karma, ¿sí? Y creo que no hemos terminado de entender ver realmente cuál es el asunto con la causa y el efecto, para que Mm. sigamos creyendo que es el karma, ¿sí? Como si a la hora de crear el concepto em, no lo hemos entendido del todo. Mm. Si Sí. no entendemos qué es causa y efecto, no podemos crear un concepto, o nos falta, ¿cierto? O el Mm, Sí. concepto se moviliza porque el sí, círculo del aprendizaje hace que cada vez piense desde un punto diferente. Ujú. exacto. Eso nos lo aclaran mucho aquí en el libro cuando hablan de los marcos conceptuales. Sí. Mm, La idea es que cuando conceptualizas, concretas algo, pero si vuelves y sales del concepto, vuelves a filosofar para ver qué otra cosa puede explorarse más, porque Sí. siempre hay algo más. O sea, a veces uno cree tener respuestas y lo que generó fue más preguntas. Y cuando se da cuenta, eso hace parte de esa filosofía, de esa manera en que nos pensamos y nos sentimos, porque es que es el creer que si yo no conceptualizo, no manejo. O sea, te enseño la técnica para hacer. Y ahí eso es donde aparecen los tecnólogos. ¿Cuál es la diferencia entre el tecnólogo? Él sabe hacer, pero no se le ha enseñado todo lo que justifica la tecnología de lo que hace, porque se mm, conceptualizó y se volvió técnica. sí, Entonces terminan volviéndose técnicos. Ejecutan, pero si no se paran a pensar ¿y a quién se le ocurrió que esto se debería hacer así? Porque al que se le ocurrió que esto se le debería hacer así, yo puedo modificarlo porque sé cómo se hace. No es lo ejecuto automáticamente, sino sé por qué se diseñó de esa manera y cuál era el objetivo. Yo aprendí que si tú no aprendes a saber de dónde viene el concepto, no lo puedes cambiar y no va a haber eso que se claro. quiere, Ujú, evolucionar. ujú, Tienes que saber cómo fue que se pensó, porque eso, para mí ese fue el choque con la medicina china. El día que lo entendí dije, eureka, porque yo decía, es que yo no lo entiendo, yo no entiendo ustedes cómo ven esto, Mm. hasta que ya lo entendí. ujú. ¿Sí? Porque es que ¿y eso qué es? La filosofía de dónde se origina el concepto, porque depende de cómo yo estoy pensando que el enfrentamiento debe ser. Sí. Porque la gente lo que pregunta cuando ve las agujas de acupuntura, ¿y eso cómo funciona? Le digo, buenísima pregunta. Una aguja de acupuntura funciona cambiando la carga electromagnética del cuerpo. Mm. ¿Qué? Le digo, sí. Cuando pasa, eso pasa corriente, de bajo voltaje, pero pasa corriente. Y depende de dónde gire la aguja, lo hace en un sentido o en otro. Y eso introduce o saca energía.
y eso se vuelve un cambio en un neurotransmisor allá en la piel en donde se introdujo. Porque ahí justo donde cae hay un vacío de electrones y eso hace que se liberen neurotransmisores que pueden ser, en la mayoría de los casos tienen efecto analgésico, pero todo depende porque te puedo activar y entonces no estoy haciendo efecto analgésico, estoy haciendo un efecto proinflamatorio. Si depende el giro, hago analgesia o te inflamo más porque quiero que la respuesta inflamatoria estimule el sistema para que el mismo sistema controle la alarma que le acabo de meter. Mm. Si tú entiendes eso, puedes modificar la técnica. Si no lo entiendes, no sabes. Solamente ejecutas. Sí. A mí me dijeron que pusiera la aguja ahí. ¿Cuánto la tiene que dejar? A mí me dijeron que 20 minutos. No se puede dejar menos. Pues de todo depende. ¿Para qué la quieres? Imagínate en eso. Por eso te digo, por eso a mí me encanta Orante porque me pone a pensar. Entonces, la idea es que una cosa no va desraizada de la otra. O sea, el que quiera aprender ciencia tiene que aprender a filosofar. Y cuando filosofa y hace ciencia, hay algo que es inequívoco, le va a cambiar el nivel de conciencia y eso es darle discernimiento espiritual. Mm. Por eso es tan importante que la gente se piense y se filosofe y genere conceptos y cree algún concepto con el cual maneja su existencia, por más nivel bajo que usted lo quiera tener, no importa, porque cada vez que usted repiensa algo está cambiando el nivel de conciencia y cambiar el nivel de conciencia es cambiar el nivel espiritual. No es el mismo, no es el mismo que conceptúa las cosas antes, porque ha cambiado. Y esto es un proceso de un círculo constante, que se dice que no es un círculo ahí, sino es un espiral, porque estamos reviendo Porque va los avanzando. conceptos porque va avanzando. Lo Mm. estoy reviendo, pero ya no estoy viéndolo desde la misma manera en que lo estaba viendo. Revisitar. En inglés hay a veces libros que se Ujú, llaman, ejemplo, geometría revisitada. Lo que quiere ujú. decir es que son los El conceptos review. que aprendiste básicos de un tema, pero ahora te los muestran de alguna forma más general o de una forma novedosa. Ujú. O Y, porque ya tienes el nivel de conceptualización suficiente para entender que eso tiene otro escalón, ujú. en que te puedo meter un nivel de información un poquito más superior. Y en la medicina china me hiciste acordar de, por ejemplo, algo que es súper filosófico, incluso en los ideogramas, ¿no? Que es, ellos hablan de, por ejemplo, ahorita que me acuerde de Etian, ¿no? Que es Cielo. así, ¿verdad? Sí, Lo dibujé bien, ¿no? sí, ahí está. Y Ese esto es un hombre representa, que camina. sí, es un muñequito, pero además acá este trazo de arriba es el cielo, ¿verdad? Sí, ese representa el cielo. Y este es, no sé si, no me acuerdo si era la El, tierra, hum- el humano. el humano, Y las dos patas, el terrestre. y esto es la tierra. Y eso es la tierra. Entonces Esos son los tres niveles. Entonces el hombre, el de la mitad es el mesocosmos, lo que une el cielo con la tierra. ah, Está y representado en un ideograma. ujú. Y hoy en día, por ejemplo, sabemos que a nivel de escala, el ser humano está justo en la mitad entre lo microscópico y Y lo el más macro. total del tamaño del universo, más o menos. Ujú, Está, en cuanto a órdenes de magnitud, digamos que proporcionalmente el universo es al ser humano como el ser humano a las partículas más microscópicas, más o menos. Entonces, ese tipo de cosas eh, son filosofía y tienen un significado, no son accidente, hay cosas que, Como así, como si fuéramos un microbio. o sea, proporcionalmente, sí, sí, lo puedes ver así, proporcionalmente estamos a mitad de camino en cuanto a lo que se llaman órdenes de magnitud. Un orden de magnitud es 10 veces más grande, 10 veces, luego 100 veces, luego 1000 veces. Cada vez que multiplicas por 10 algo, tienes un orden. Ujú. Entonces, visto y así, entonces los chinos dicen, por estamos ejemplo, en esto que tú tienes enfermedades terrestres, humanas y celestes.
sea, eso se puede desdoblar en lo que quieras. Tiene muchos niveles de interpretación además, sí. Muchísimos. Entonces, de eso se trata. Entonces, ¿cómo conceptualizas y cómo simbolizas? Y el símbolo es súper poderoso. Por eso la imagen de la geometría también es tan poderosa. Ah, Por eso yo les decía, el cubo para ellos es la tierra, es la materia. El triángulo es el fuego. Y estos son dos triángulos, uno hacia arriba y otro abajo. Y fuego es energía pura, ah. pero no la puedes agarrar, pero sientes el calor que genera. Sí, y El icosaedro que tienes ahí en base al hexaedro, cuando lo pones en movimiento, es la molécula de agua. mm, y es como que hubiesen codificado esas cosas en cuentos, en los ideogramas, porque la historia no perece, pero no la entiende, sino el que realmente capta lo que está detrás, lo cual hace que sea muy difícil de entender en una primera aproximación, porque Sí. tú ves como muchas obras de arte, ¿no? Que tienen algo escondido detrás, pero tú en Sí. principio no ves sino lo superficial, pero hay más niveles. Bueno, Como la figura del Tao, que es un círculo con mm, el camino del medio. Entonces yo les digo que esa es la primera vez que yo entendí la Trinidad. El Tao, el círculo, es Dios Padre, lo contiene todo, lo sostiene todo, lo mantiene todo. mm, El camino del medio hace que la zona llena, la que se ve negra, es el Yin, Dios Hijo, y la que está vacía y pura energía es Yang. Y el Yin tiene Yang y el Yang tiene Yin en el ojito. Ahí está la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mm. Eso. Son tres conceptos diferentes, tres personalidades diferentes, una sola deidad verdadera. Esta semana o la anterior por ahí vi una foto microscópica, eran dos partículas subatómicas Ujú. y formaban los niveles de energía exactamente el Tao, exactamente. Muy bueno. Sí, el solo círculo es la serpiente que se muerde la cola, el Ouroboros. Que es que está en todas las, ¿cómo se llama esto? En todas las Mitología. culturas ancestrales de este planeta. Todos tienen trinidades, por eso cada vez que un musulmán se agarra con un cristiano, con un oriental, con un taoísta, yo digo, qué estupidez, si estamos hablando de lo mismo. Lo llamamos de manera diferente, lo adoramos de manera, la misma, y te estás matando por estupideces, por pendejadas. Porque es que no entendemos. La conceptualización la tiene todo el mundo, pero la representación esta me pareció genial. A nivel católico, apostólico, entonces lo representamos con el abuelito, la paloma y Jesús. Entonces se ven tres diferentes. Pero ¿cómo así que son tres personas diferentes por un solo Dios verdadero? Eso siempre yo le preguntaba al sacerdote y él contesta, es que eso es dogma de fe, créetelo así. Yo decía, bueno, yo no entiendo cómo era eso, pero bueno. Cuando vi el Tao, me lo explicaron con la filosofía china y yo, wow, es lo mismo. Y aquí lo entiendo mejor. Mm. Ujú. Ahí les cuento. Y con Bueno, muchas cosas de los chinos ocurre eso, o sea, y es muy antiguo, eso tiene 5.000, 7.000 años. Pues, es cosas ahí que se han ido y que lo que estamos haciendo, o sea, ver los pétalos de los chakras. Esa es otra cosa que fum, te rompe. No tenían cómo más representarlo, no tenían más manera de representarlo, lo representaron con flores. El mm, primer chakra son 4 pétalos, 4, cubo. Otra vez, lo del cubo, lo que te digo, lo más Tierra. material. Y es fuego, y es materia. ¿Y por qué es fuego? Porque lleva rojo, pero es un rojo que es el de la tierra productiva, el de la Pachamama, cuando se vuelve esta tierra rojo-negro. Y son 4 pétalos porque tiene que ir a 4 ciclos por segundo, que es el nivel más bajo con el que está conectado el hombre, y eso es lo terrestre. Porque nosotros repetimos lo mismo, nosotros tenemos lo terrestre,
lo humano y lo celeste. Por eso nos llaman el mesocosmos, porque todo está en todo. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Y entonces esto es igual. Entonces la ciencia no se puede desconectar de la filosofía ni del discernimiento espiritual. Todo está pegado porque todo avanza a la par. Y si lo haces de manera adecuada, va a generar esos procesos. A veces en nuestro nivel de realidad lo podemos ver aparentemente separado, pero es una idea de que está separado. Está afectándose en unos a otros. Mm. Sí, no, ver todo materialistamente es incompleto. Mm, sí. Y el que está filosofando y aprendiendo ciencia está moviéndose las emociones, porque no gratis por allá dijeron eureka. Y dijeron esto fue casi mejor que un orgasmo, se llama éxtasis, y es el placer de haber aprendido y descubierto algo fenomenal. Esta, Porque la esta gente semana, solo lo concibe como efecto de una actividad del sí, kundalini sexual. No, te queda esta, chiquito y cortico. No hay mucho más de ahí de para arriba. esta semana caí en cuenta de algo curioso que nunca había caído en cuenta y es que la palabra teoría tiene una raíz que es teo, que Teo, es la misma de teología, de... de teología. Mm, ¿De dónde te salen las teorías? Si vamos allá, esos antiguos te las iluminan, no te llegan gratis. Un poquito como exactamente dice por ahí. Carvajal, es trabajo, pero el resto es un poquito de trabajo, el resto es iniciativa que viene de arriba. Te Ujú. iluminan. Pues es una teoría. Sí, hay Teorema, el teorema de muchas Pitágoras. palabras de origen remoto que tienen unas raíces Mm. que mm, realmente te muestran cómo se concebía inicialmente el concepto y te pones a pensar y pues sí tiene mucho sentido. Por eso el que no sabe historia, por eso hay que enseñarle a la gente el gusto por saber cómo era que pensaban esos otros, cómo era que lo veían. Porque es que así, o sea, parece muy viejo, muy antiguo, pero esos tenían una sabiduría a veces más poderosa que la que tenemos ahorita nosotros con toda la tecnología que tenemos. Nos Ujú. dan sopa y seco. O sea, uno ve todo esto antiguo y yo digo, pero estos chachos sin microscopio, sin bioquímica, pues madre, ¿cómo supieron todo lo que supieron? Y todo era producto de la observación. Y inspiración. Describe perfecto una frente, una falla cardíaca sin saber fisiología cardiovascular. Y uno También dice, de pronto wow. les enseñó a alguien, eh, No te algunas de digo, eso las... tiene tanto de grandes- trabajo como mucho de inspiración, pero es impresionante. Ya es cuando uno dice, sí, ya, mejor quedémonos callados y oigamos, porque es que nosotros sabemos mucho lo que te digo de fisiología, bioquímica, anatomía, microscopía electrónica. Y salen estos chachos y te echan el cuento y uno dice, ¿y estos cómo sabían todo eso sin microscopio, sin fisiología? Es lo mismo que nosotros actualmente sabemos con fisiología y bioquímica y neurotransmisores. Ellos no lo sabían. Ellos no lo sabían. El día que yo decía, pero es que ¿cómo así que el riñón es el jefe del cerebro? ¿Pero por dónde? ¿De dónde semejante cuánta? Mira dónde caen los riñones, mira dónde cae el cerebro. Sí, Y entonces, no, que es que la neurogénesis es codificada por una hormona que se llama la aldosterona. ¿Saben dónde producen la aldosterona? Encima de los riñones en las suprarrenales. ¿Perdón? Sí, y de eso depende eso que estamos descubriendo, que las neuronas son capaces de replicarse en la zona del hipocampo. Yo me acuerdo que ese día, hace 7 años, dije, o sea que los chinos tenían razón. Me han callado. mm, Porque es que hay cosas que tú te aprendes, como decía hoy un señor, porque toca, o sea, esto es de, es que es así, o sea, no le busque, no pregunte, lo del dogma de fe, no pregunte, es que es así. Y usted trabaja con eso, que es dogma de fe, hasta que eureka, alguien viene y le dice, es que es por acá y esa es la justificación de su dogma de fe. Ah, qué interesante. Pero que dice en el siguiente, dice que
el concepto tiene que ser segmentado y cualificado, de manera tal que el intelecto mortal y el alma moroncial puedan aferrar ese concepto. O sea, por Mm, pedacitos, por pedacitos. De ahí nació, como, de ahí nació el de no tragar entero. El de no traen entero. Y es lo mismo que yo les digo a mis alumnos cuando dicto clase. Y no me crean, porque esto puede ser que esto que estamos diciendo, porque es verdad, o sea, estos chachos que dicen es que así es, le digo yo, a ver, no me hable de objetividad, porque mientras haya un sujeto metido en el proceso, eso es subjetivo. Mm. Inclusive hasta la pobre vida va a empezar a sufrir de eso, porque ¿dónde tiene los conceptos que manejan de sujetos que lo produjeron? Mm. Y lo que él está haciendo es de alguna manera un poquito de inferencia, pero tuvo que haber un sujeto mediando en la información. Entonces, sí, eso es cierto. Bueno, te digo, esto es genial. Porque es que una cosa es como si mueve, como cuando hay varios circuitos que se engranan y si mueves uno, el otro también se mueve y el otro también se mueve. Y eso implica un avance que es interdependiente. ujú, Mm. Sí, bueno, entonces es lo que ellos llamarían aquí, a medida que la conciencia cósmica del hombre mortal se expande, Ujú. que es lo que en el prólogo es donde está, que la razón de entregar los documentos es expandir la conciencia La cósmica. conciencia cósmica. sí, El que nos digan que no estamos solos, O que es que sea, este planetica hace parte de muchos universos. o sea que sería, mira, sería lo mismo que decirlo en otras palabras, según esto, percibir la interrelación de todo lo que encuentra en su ciencia material, filosofía intelectual y discernimiento espiritual. Eso es ganar conciencia cósmica. Eso Pero es tan tienes que trabajar capcioso. en los tres, porque si no, pues no vas a ver ujú, ninguna interrelación. ¿Y quién hace todo el proceso? La mente. El mediador. Sí, es el mediador, que es la que tiene la capacidad para hacer todo el proceso. Y por eso tiene que ser una mente que esté en buenas condiciones y que tenga la información. Para esas visiones antiguas, los ayurvedas decían que existía la conciencia que genera información, que esa información se vuelve energía y la energía condensada se vuelve materia. Ese es el orden generacional de lo que ocurre en el planeta y en el ser humano, que es lo que ha hecho también la deidad. La deidad es conciencia, por eso dice, es la única que puede decir yo soy. Eso es un nivel de conciencia, que maneja información que se vuelve energía y se vuelve materia. O sea, valores, significados, hechos. Y hechos. Y bueno, por eso te digo, es muy, o sea, el hombre ha demolido esto una y otra vez. Y lo que pasa es que nos pasa como los vientos y las arenas en el desierto, entonces llega y entonces como que hay épocas como la del oscurantismo, el medioevo, y se olvida momentáneamente y otra vez como que nos vuelven a despejar la cabecita y quitarnos toda la tierrita y pasó el parabrisas y, ay, ¿y eso hace cuánto lo decían? No, hace 7.000 años. Uy, qué vergüenza, ¿no? O sea que lo uy, estamos redescubriendo. Sí, estamos quitando el polvo del parabrisas. Sí, son como, no sé, como tres caballos corriendo, la ciencia, la filosofía y el desarrollo espiritual, y a veces El hay desarrollo espiritual. uno que le coge ventaja a los otros dos. Sí, momentáneamente. Ahorita el ujú, cientifismo, el materialismo, el que solo con una visión científica pretende entender y aparte ataca a los otros. Sí, y de hecho lo que te digo, no sé si ustedes oyeron que en Brasil iban a quitar todas la parte de las partes conceptuales del conocimiento, la filosofía, todo lo que, la sociología, porque había que enseñar, era la cosa práctica, lo que produce plata. Yo decía, ay Dios, Mm. la ignorancia es atrevida, jue madre. Eh,
Si usted no enseña a pensar a la gente, ¿cómo se va a volver productiva? Yo, ¿cómo va No, a ser creativa? ¿Usted imagínate. sabe cómo se produce la creatividad? Y con esa forma de pensar, pues de una vez eliminen el arte, Por eso, Sí. eliminen todo porque la tiene que producir es música. plata. Es que esto tiene que producir plata. No, qué pena, te has enfocado mal. Mm, Esto en algún momento, ¿cómo surgió la IA? El momento en que un hombre dijo, y si la máquina pudiera hacer por mí, tengo pereza, que lo piense y que me ayude, que fuera y haga la consulta en la biblioteca y ella consulte, ay, a mí me evite eso, yo le pongo allá y me voy a tomarme un tinto en la 93 mientras la IA piensa la respuesta. Entonces, yo vengo. Ay, ojalá algún día exista esa tecnología, y ahí la tenemos. mecanismos. ¿Sí ves? Entonces, es eso, es el tener el concepto, hacia dónde podemos llegar, si con esto que tenemos es suficiente o avanzamos más, Sí, por ejemplo, cómo conceptualizamos, porque ya cada vez, yo por ejemplo me impresiono que ya cada vez mis pacientes entienden más que el problema no está en el cuerpo. El cuerpo es el que grita y hace los síntomas, pero el origen es qué estás pensando y qué estás sintiendo que te enfermó. Y ahorita sí que lo ven así, porque es que doctora, con esas noticias. Pues cualquiera se estresa y entonces yo creo que por eso se me reactivó la gastritis. Usted lo ha dicho. Claro. mm, ¿Cómo hacemos para comer menos noticiero? Sí. Apagar Coma el menos. En televisor. lugar de 3 dosis diarias, una. Y si es esa es posible, la oído y dieta. no visto. Porque si no, la gastritis no hay eso, omeprazol que le bloquee la gastritis. Sí. Mm, ¿Eh? Porque es que viene la gente y dice, no, es que doctor, es que le dicen a uno que todo es estrés. Pero ¿cómo me desestreso? Miremos cómo nos podemos desestresar. Porque sí es cierto, cada vez que usted se estresa, se libera en su cerebro una sustancia que se llama cortisol. Mejor dicho, se libera la hormona que libera una sustancia que se llama cortisol, que es proinflamatoria, inmunosupresora, consume sus músculos, eleva el azúcar sanguíneo y sube la tensión. Ahí le acaba los huesitos. No más. No. Toca en ese caso tomar hidrocortisona, que Sí, claro. entonces también le hace no sé cuántas más cosas. Todos los efectos secundarios, porque es que la hidrocortisona es el derivado del cortisol. Entonces, ahí está el problema, cómo liberamos menos cortisol y nos la tomamos en calma. Y entonces aprender de la vida, que hemos ido aprendiendo, que esto aquí es puro aspaviento, como me dijo una señora, eso lo meten a uno en un susto para que después no pase nada. No le paro ni bolas. Muy cierto, señora. Cuando hay que pararle bolas es cuando uno tiene el caballo puesto en la puerta antes que no asuste. Día que me paro en el caballo en la puerta, ahí sí me preocupo, pero por ahora no hay el caballo. Es todo bla, 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 bla. Mm, sí. entonces, Sí, entonces esa la visión. gente se angustia y le digo yo, ¿usted vive en Israel? ¿Es iraní? No, entonces crucemos los dedos, lo que máximo podemos hacer es orar por que allá les den sabiduría de cómo manejar su asunto. Porque sí, una bomba así, una bomba nuclear nos acabaría a todos y poco inteligente que se la tire al otro. Ah, porque eso es no saber pensar. Mm. Bueno, acá, Estar entonces, allá en ese sitio, pero no, no se queda en ese sitio, no solo mata al enemigo, no, es que mata al enemigo y me mato yo. Entonces, ¿fue inteligente? No. Que me agarren a pellizcos. ¿Dónde aprendí la información? Rajen a mi profesor porque no entendí de qué se trataba la materia. Hablando de conocimiento, mm, ese no es el sistema. Hay que mm, matar al enemigo, ya hemos comprobado por muchas veces, esa vaina no sirve, es mejor mantenerlo vivo y permitirle demostrar que quiere hacer lo que dice que quiere hacer para ver si de pronto ¿Ya no han es tan visto bueno como se pensaba. el dibujito que hay de uno que está parado al orillo de un abismo sosteniendo una tabla y al otro lado está el otro y le está echando serrucho a la tabla? Ah, sí. Así menos pasamos, eso sí. No te digo, es igual, igual. Entonces ¿Ve? hay que, como digo yo, pedirle a Dios sabiduría y saber a quién creerle, porque es que, y saber con qué asustarnos, ¿no?
mm, Porque la semana pasada mucha gente entró en ataques de pánico. Tengo el boom otra vez de ataques de pánico, de ataques de ansiedad. Pero es que, doctora, con esas noticias. Y uno con sus propios problemas personales, mejor dicho, eso le hace boom a claro. uno la vida. Teníamos guerra A punto de mundial, Tercera Guerra teníamos Mundial. temblor como un terrible y el asesinato de, bueno, no se ha muerto, del señor del senador. Claro. Todos los mismos días, yo creo que sí. Una ¿Sabe semana por qué digo? densa. La gente entonces eso pasaba de una a otra a una velocidad del rayo. Y entonces Claro. estamos muy mal. Pues claro, la eh, gente entra en angustia y fuera de eso, entonces lo están despidiendo a uno, el trabajo no está igual de bueno, bueno, esto está claro. terrible. Mm, Entonces está en crisis. ¿A dónde corremos? Le digo, no, no hay a ningún lado a dónde correr, nos toca quedarnos quieticos y repensarnos. mm. Y sobrevivir solo por hoy, voy a estar bien y tranquilo. Un día a la vez. Un día a la vez, solo por hoy. Porque es mantenernos en el aquí y en el ahora. Muchos los mando a leer a Eckhart. La única manera de sobrevivir toda esta racha de sensación de inestabilidad, porque es que el temblor no es solo de tierra, hay temblores mentales, emocionales, ganas de Sí. guerra, políticos, mejor dicho. Todo está en crisis, Mm, estamos en la zona del cambio. Ujú. Y entonces es como mucho movimiento en muy poquito tiempo y ahí es donde empiezas a mirar cómo te estás conceptuando y en dónde está tu idea de tranquilidad y de felicidad. Lo cual es el lado bueno de que ocurran esos movimientos. Mm, sí, claro. Te Nos obligan permite a reconcibirnos otra replantear. vez Mm. un Bien, objetivo y a quitarnos el susto porque bueno. Entonces, esa visión que debe ser integral, proporcional, en todos en los tres niveles, pues, está bien, pero entonces acá dice, sin embargo, a Ujú. pesar de toda esta creencia en la unidad del cosmos, porque es eso, pues, entender que todo viene de lo mismo, ¿no? Por eso es que es Sí, relacionado. El hombre percibe la diversidad de toda existencia. Entonces, si que está... suena paradójico, es uno, pero es Ajá, diverso. sí. Entonces, así como hay un origen de la unidad, tiene que haber un origen también, o un administrador, o un regulador de la diversidad. Universidad. Y por ahí es que van surgiendo entonces las Esas triunidades, triunidades. porque la diversidad siento tan importante, eh, igual se puede clasificar esa diversidad en algunas ramas principales, digamos. Y eh, nuevamente, como es arriba es abajo, tiene que tener algún agente iniciador, causante, regulador, administrador de esas diversidades. Y ahí entonces esos agentes son fundamentalmente siempre triunidades o trioidades. Hacia allá es que va acá la Sí. discusión. Bueno, entonces leemos el 3. ¿Quién quiere leer el 3? A ver si quieres lo leo yo. De alguna manera, la eterna plenitud de la infinidad debe ser reconciliada con el crecimiento temporal de los universos en evolución y con la condición incompleta de los habitantes experienciales de los mismos. En cierto modo, el concepto de la infinitud total debe ser segmentado y cualificado de manera tal que el intelecto mortal y el alma moroncial puedan aferrar este concepto de valor final y significado espiritualizador. Esa es otra tensión. Ujú. El que exista lo completo, lo perfecto, lo infinito, y o que sospechemos que existe, ¿verdad? Y al mismo tiempo estemos aquí en En unas lo condiciones finito, diferentes lo limitado. y no siendo perfectos, pero sí experimentando, pues de primera mano,
el crecimiento. Sí, sí. Y de una vez habla de que una cosa logra el intelecto en el mortal y otro el alma en la moroncia, ¿no? Porque van haciendo sus propios conceptos de acuerdo al sitio donde está. Y Ujú. les va ayudando también a hacer el proceso evolutivo, Sí. porque les modifica el discernimiento espiritual. Bueno, el que sigue, a ver, lo leo. Aunque la razón exige una unidad monoteísta de realidad cósmica, la experiencia finita requiere el postulado de absolutos plurales y de su coordinación en las interrelaciones cósmicas. Sin existencias coordinadas, no hay posibilidad de aparición de diversidad de relaciones absolutas. No hay posibilidad para la operación de diferenciales, variables, modificadores, atenuadores, cualificadores y disminuidores. Ujú. Esas son las funciones de esas triunidades. Bueno, La, la razón de los absolutos, eh, claro, después de que has leído el libro de Durantia, mm, pero en realidad la razón por la cual la filosofía debería suponer que hay absolutos es, primero, estamos acá en el espacio-tiempo, pero Dios, el Padre o la primera fuente y centro, está por fuera del espacio-tiempo, obviamente. Y no puede haberse manifestado todo de él, ni puede estar contenida su manifestación en el espacio-tiempo, porque obviamente él es más, él es infinito. Entonces, eh, eso nos lleva a que algunas cosas han sido manifestadas y otras no. ¿Sí? Incluso, incluso sin el espacio-tiempo, también probablemente tendrías que conjeturar que hay una pequeña parte, seguramente, que ha sido manifestada o revelados, los potenciales, pues, y hay una parte oculta, necesariamente. Y lo otro que observas es que lo manifestado tiene tres naturalezas, lo material, lo mental y lo espiritual. Y por lo tanto tiene que tener unos reservorios o unos depósitos de los cuales provienen, que también son material, mental y espiritual. Entonces, esa es como la explicación lógica o una forma. Obviamente, esto tendrá muchos más Ahora, matices. sí, solo ese oculto, a ver, no es porque esté escondido para nosotros, ¿cierto? Es porque Está no está por ahora mm, oculto. por, digamos que no lo podemos ver, Sí, tenemos que decir es no, lo manifestado y lo no manifestado, para que o no sea de como pronto que lo sí, lo escondieron. es no manifestado para nosotros, no em, No, no para nosotros como humanos, sino para todos los seres salvo Para la todos los Trinidad. seres. a Sí. todos los seres, sí. Ujú, Sí. toda la creación. Hombres, Ujú, ángeles, Micael, lo que quieras, sí, salvo la para toda la Trinidad. creación. Y eso, ¿por qué no se manifiesta? Porque ahorita no lo entenderíamos simplemente, porque no es el momento, porque tenemos primero que procesar lo que ya está manifestado. No es simplemente, o Mm. sea, ¿por qué no te enseñan en primaria lo que te van a enseñar en el último año de bachillerato? Porque no, Sí. no vas a entenderlo, no es el momento.
Entonces, esto está además en unos niveles acá arriba tan pletóricos, tan completos, tan... Como está oculto no le puedes poner adjetivos, ¿no? Y eso es lo que quiere decir el libro cuando dice que algo está no cualificado o incalificado, ¿sí? No, no lo puedes Ujú. describir porque justamente si lo pudieses describir ya estaría manifestada, ¿sí? Pero todo esto es una caja de sorpresas y que nunca se agota, digamos, que es lo que ese es como el plan del padre en últimas, ¿no? Entonces, eh, eso es acá con referencia a lo que dice de que la experiencia finita requiere el postulado de a- Coordinación. absolutos, Coordinado. Reales. o sea, diversidad de absolutos. Y coordinado. Ajá. Ujú. Y están coordinados porque en últimas todo es uno, de manera que de algún modo Sí. tienen que estar ¿Para qué están relacionados. así? Para que puedan generar diferencias, variables, modificar, atenuar, cualificar o disminuir, cualquiera de esas funciones. Ujú. Si no existieran esos niveles de tensión, y son tres, ¿no? Ajá. Pero yo siempre digo que cuando te enseñan dos, te falta uno. Sí, el Eso tercero está mediador de incompleto. la filosofía. Ese es el sostén de este nivel de vida. Siempre hay tres. Porque se requieren eso, se requieren para que haya la posibilidad de hacer modificaciones, cambios, cualificar, disminuir, aumentar. Mm. Esa es la función. Sí, tal vez la primera diferenciación del yo soy de la unidad fundamental, tal vez sea entre lo potencial y lo manifestado, o tal vez sea entre lo no personal y lo no personal. Lo personal. Mm, Pero son como los dos tipos de polaridades iniciales. Es una buena ujú. pregunta, ¿qué fue primero ahí? Pero en todo Ujú. caso, esa, se me ocurre aquí, por ejemplo, que si tú lo pones en un cuadrado y dices, arriba está lo no manifestado y abajo lo manifestado, o si dices, aquí está lo material y aquí está lo espiritual o personal, ahí fíjate que ya va apareciendo la pluralidad, que ya aparecieron cuatro posibilidades, por ejemplo, ¿no? Mm. Entonces, esas diferenciaciones iniciales inevitablemente causan una cascada de diversidad, de posibilidades de combinaciones. Y de ahí el estudio de las trinidades y las triodidades. Teorías. Ujú. Pero tiene que haber esos absolutos plurales, como dice acá, originales, que son una primera división de la unidad. Y de ahí, de sus existencias coordinadas, es que aparece ya toda la diversidad. Y nuevamente el Tao dice, del uno sale el 3, del 3 sale bueno, el libro. Sí. Del 3 todo lo que existe, el 3 dice el 7. El Mm, libro dice el 7 también, ¿no? Sí. sí, Y del 7 sí, todo lo porque que es existe. siete es lo que es. Y ya en esa diversidad es lo que llamamos acá diferenciales, o sea, diferentes aspectos de las cosas, variables, modificadores, o sea, son versiones de todo lo que existe. Bueno, entonces seguimos con el 5. En estos documentos, la realidad total, infinidad, ha sido presentada como existe en los siete absolutos.
Uno, el Padre Universal. Aquí me llama la atención que no dicen la primera fuente y centro, sino está realmente Padre. como la personalidad. El Padre Universal, el Hijo Eterno, el Espíritu Infinito como personas. La isla del paraíso, el absoluto de deidad, el absoluto universal y el absoluto no cualificado. Los siete absolutos. Bueno, entonces, seguimos. ¿Mm? Pero eso que dices de que no dice primera fuente y centro, ni segunda ni tercera, es porque pienso yo que para poderte relacionar, que es el objetivo de esa explicación de las triunidades, necesitan ser personas, o sea, que se relacionan desde su personalidad, o desde el ser persona, o en el ejercicio de ser persona, La como, isla del paraíso, ¿no? no, las tres primeras. Mm. Ahora, a veces ellos dicen en el prólogo que cuando haya dudas en si en qué quiere decir la palabra Dios, si es, por ejemplo, la primera fuente y centro o es el Padre, que cuando haya dudas, supongamos que es el Padre. Aquí me da la impresión por cómo empieza el siguiente párrafo, que puede ser más bien al contrario. Aquí dicen el Padre, pero puede ser también por simplificar, aunque en realidad se refieren a la primera fuente y centro. Pero lo que dices es cierto. En las triunidades va a ser la persona de la primera fuente y centro la que actúe. Y tengo allí otra pregunta. En esos documentos, la realidad total, colocan entre paréntesis infinidad. Yo podría homologar ese paréntesis diciendo que la realidad total es la infinidad. Es, es lo que uno entendería, ¿no? Con ese paréntesis. No. O sea que uno nunca, Ah, desde el ser, desde el ser nunca vamos a tener la realidad total porque nunca vamos a ser infinitos. ujú, O sea que siempre seremos una realidad parcial. sí. Pero como el Infinidad, objetivo esto de soporte es infinito, por eso lo presentan así, como Ujú. realidad total, que es la pero infinita, que in- soporta a la finita. infinidad no es exactamente lo mismo que infinito, creo yo. No. La infinidad es infinita, Sí. pero infinidad hace también referencia al plan total y hace referencia a, sí, a la totalidad de lo que existe, ya sea manifestado o no manifestado, que por supuesto que es en total tiene características infinitas en muchos sentidos. Ujú. Pero el infinito, dicho solo como infinito, es más un adjetivo de algo en concreto. Infinidad involucra más conceptos. Bueno, Ay, yo empezaba a buscar una definición La infinidad. de es- infinidad y hay 157 acepciones en el libro. yo me imaginé que lo estabas haciendo, Gaby. Eso es muy interesante porque fíjate, es una palabra que se repite muchas veces y si te dicen que es la infinidad, no sabes qué es con toda claridad. Pero también
Infinito en mayúsculas también Ujú. lo Ujú. usan a veces. Incuantificable. Sí, es como el todo, pero por ejemplo, saliéndote del tiempo en vez de ver el transcurso de la película, como si vieras ya todo desarrollado. Y más lo que significa, más Interesante. todos los seres, en fin. Es complicado el infinito. Ujú. Pero bueno, miremos los que siguen, al menos El como para 13. llegar a la definición de triunidad que no la hemos leído aún del libro. Y eso que era fácil. Sí. Bien, Bueno, leo este pedacito. dale. La primera fuente y centro, que es Padre del Hijo Eterno, es también el modelo de la isla del paraíso. Él está no cualificado en cuanto a la personalidad en el Hijo, pero está potencializado en cuanto a la personalidad en el absoluto de deidad. El Padre está revelado en cuanto a la energía. El paraíso abona, debía ser en, ¿no? En el paraíso abona. Y al mismo tiempo está oculto en lo que refiere a la energía, el absoluto no cualificado. El eterna, ay, el infinito es por siempre revelado en las acciones incesantes del actor conjunto, mientras que está eternamente funcionando en las actividades compensatorias, pero envueltas del absoluto universal. Así pues, el Padre está relacionado con los seis absolutos iguales y así los siete comprenden el círculo de la infinidad a lo largo de los ciclos interminables de la eternidad. Apague y vámonos. Está complicado. Fíjate que está otra vez acá hablando de... Que el ¿Dónde padre están y puso qué allá arriba. hacen? ¿Dónde Sí. está lo manifestado y lo El no cuadrito manifestado? acá arriba, sí. Eh, Voy a repetirlo. Ay, va a llover. Acá no ha parado de llover, Mm, ¿Así? No, acá no está ¿sí? lloviendo. ¿No? Por acá No. sí llovió duro, duro ahorita que casi no escuchaba. Y ahorita Wow. ya está empezando a bajar. Ay, aquí apenas va a empezar, pero no, aquí está haciendo buen tiempo. Mm, Hizo hasta calor. Qué Sí, ¿verdad? calor. Que ha hecho un la- frío el de mi chica. Sí. mm. La que me llama la atención que dice, por ejemplo, que el padre en cuanto a la personalidad con el hijo, em, es decir, le ha dado la personalidad, ¿cierto? Tiene menos. En cuanto a, pero está potencializado en cuanto a la deidad. Entonces, como allá hace un rato yo pensaba que esos triángulos no tenían los lados iguales, a final de cuentas, pues es eso, ¿cierto? Em, no está todos sus aspectos presentes en todas partes. No. Es, si lo quieres ver, es lo que se llama en matemáticas un grafo. Un grafo son unos vértices y hay algunos vértices que están relacionados. Por ejemplo, así. Pero realmente no importa cómo dibujes estas aristas o lados o líneas, ¿eh? Lo que importa es la relación. O sea, yo puedo Ujú. ahora poner aquí a B, aquí a C y por aquí a D. Y es el mismo grafo desde que yo una
A con B, A con B. Ujú. AB con C, AC con D y AD con B. La información es la misma. Se dice que son isomorfos. Ujú. Entonces, piensa en cómo guardarías esta información, por ejemplo, en una computadora. Tú dirías, voy a guardar la pareja o el conjunto AB, ¿sí? Porque las computadoras manejan grafos, pero no tienen gráficas, porque manejan es la información. Voy a guardar la pareja BC, voy a guardar la pareja CD y la pareja DB. ¿Sí? Entonces, en últimas es información. Ni siquiera hay una gráfica, no hace falta. Sí. Entonces, cuánto midan los ángulos no es tan importante como la relación. Sí. Ujú. Conexión, cómo están conectados. No, lo iba a buscar en inglés porque tengo mis dudas acá de la puntuación. Tiene un Sí. montón de errores. Y Por ahí me faltó una coma, me faltó un M. Dice que hay que empezar por cada cosa. La primera fuente y centro es el Padre, el Hijo Eterno, y es también el modelo de la isla del paraíso. O sea que entre esos tres hay una trinidad. eh, u- sí, las mismas que Padre, son. Hijo y la ¿qué? Y la isla, el Y la paraíso, ¿cierto? Sí, que mírala acá. Que es, creo que está ahí abajo. El Padre, el Hijo y la isla. Sí, Es está o esta, sea, gris. allí fue la isla del paraíso. Sí, es esta esa arista. gris. Sin embargo, no es Sí, ninguna de las 7 de que van a no, hablar ellos. Esa es una de las no reveladas. Fíjate sí, que las reveladas van aquí por el borde de la figura sí, y eso tiene sentido porque los vértices adyacentes tienen siempre algo en común o una relación obvia. sí. Y está la que va por toda la mitad entre los dos mediadores, el absoluto Es el universal absoluto universal y el y el espíritu. espíritu infinito. Ellos son mediadores o unificadores y eso se llama unidad infinita. Pero de resto, Sí, porque esa que acabaría de describir es una no revelada. Y lo que pasa es que la, diríamos, la puntuación ahí, espérame, busco acá 313 y lo leemos mm, en inglés. Mm, entonces, dice, Porque mira en inglés. entonces el Hijo Eterno sería personalidad y el modelo de la isla del paraíso sería el modelo de materia, Sí. y el Sí, modelo de lo cualificado material. sí. Bueno, A eso propósito, está ahí. los Siguiente. modelos son Ajá, algo revelado, porque si no ajá. estuvieran revelados, pues ¿de qué serviría un modelo que no esté Sí, revelado? El bueno, modelo sí. tiene que Sí, estar es revelado como, para hacer como cuando te referencia. muestran la maqueta de algo, ¿no? Ajá, sí. Mire, Él, supongo que es la primera fuente y centro, porque dice, él está no cualificado, sería el padre, lo, en lo, cuanto a la personalidad. lo voy a leer en inglés, En inglés, a ver cómo del suena. inglés, para ver. Dice, la primera fuente y centro, quien es padre del Hijo Eterno, es también modelo en mayúscula para la isla o a la isla Del del paraíso. paraíso. Bueno, luego, Entonces es padre de una personalidad, pero también es modelo de algo que es material, ¿cierto? sí, Entonces él conjuga las dos cosas, esa lo es que la, es te- materia pura y lo que es personalidad. ujú. En alguna parte, en el prólogo, por ejemplo, y puede que en otras, ellos lo llaman la atención primaria. O sea,
la división fundamental de la unidad, que son cosas y personas. Personalidades. Ujú. Ah. Em, bueno, él dice, él está personalmente, no, es Aquí lo, personalidad no cualificada o incalificada en el hijo, pero personalidad potencializada en el absoluto de deidad. eso hay que mirar cómo se come. Entonces, él está no cualificado en cuanto a la personalidad en el hijo. Sí. Ahí, ahí sobre esta coma, después de él está no cualificado, porque uno puede pensar que no están relacionadas las dos oraciones. Sí, Simplemente él no está cualificado en términos de personalidad en el hijo. en el hijo. Pero está potencializado en la personalidad en el absoluto de deidad. Sí, claro. Sí, eso se refieren aquí al lado derecho. Sí, el absoluto de deidad está ahí arriba. Aquí, así. Ese, Aquí está manifestada la personalidad, pero no cualificada en el hijo eterno. Él es el absoluto de la personalidad por eso. Y en el está arriba, potenciado, con toda la potencia de todo sí, lo que pudiera llegar a ser. ajá. Sí, son cosas reveladas que cuando se revelan nadie o sea, a todos nos va a sorprender, nadie las esperaba. El ejemplo notable que siempre mencionamos es cuando del absoluto de deidad surgió Magestón. Maestro, sí. Magestón que controla la Mm, reflexividad, que es la focalización de la mente suprema. mm, Entonces nadie esperaba que surgiese ese tipo de ser, que pues es de naturaleza personal, espiritual. Pero cuando aparece, todo el mundo dice, pues sí, estaba haciendo falta, ese es el preciso que necesitábamos. Pero aún así sorprendió cuando ocurrió. ujú. Entonces, en este párrafo lo que están describiendo son las tres líneas verticales, mejor dicho. Luego dice, está revelado en cuanto a la energía en el, bueno, voy a leer Revelado. en inglés también. El Padre está energéticamente o en cuanto a energía revelado en el paraíso Abona. Mm, Y al mismo tiempo eh, es eh, energía, energy concealed, como energéticamente escondido en el absoluto no cualificado. Sí, ese oculto yo diría más bien cambiarlo por no manifestado. Sí, Sí. En el absoluto no cualificado. O sea, ahí concealed está todo lo que puede llegar a ser, pero no está manifestado. de materia, energía, sí. De materia, energía, sí. De eso no hay, a uno no se le ocurren de pronto tantos ejemplos, pero piensa, por ejemplo, en un tipo de partícula subatómica que pueda Sí, algo que existir. todavía no Sí, está por hay ahí. o un tipo de espacio, porque el libro dice que el espacio tiene regiones de un tipo, regiones de otro tipo, y en algunas regiones, por ejemplo, existen los cuerpos oscuros, en Abona existe una manifestación de energía triple. Entonces hay tipos de energías que según el tipo de espacio podrían ser posibles, y sabemos que hay mucho espacio desocupado. Entonces puede ser eso, eh, energías que no existen ahora en ningún lado, ese tipo de cosas. La otra cosa es que mira qué diferencia entre el modelo de la isla del paraíso y paraíso Abona, porque es que cuando ya se vuelve Abona y sale del paraíso es cuando está revelado en relación a la energía. Sí, por lo que Abona ya quedó perfecto, es una Sí, revelación y un modelo ujú. también, o fuente Y de es un modelo. modelo también. Ajá. Mm, Pero Abona es la revelación de esa energía que habita en el paraíso. ujú.
Y se vuelven interdependientes o si no, solamente hubiera mencionado a Bona. Ujú. Sí, 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 es interesante que ponen ahí a una. Paraíso, Habana, sí. Luego dice, el infinito está por siempre eh, Revelado. revelado, disclosed, Mm, en los actos incesantes o interminables del actor conjunto, mm, mientras o al mismo tiempo que él está funcionando eternamente o eternalizado, creo que decía eternally functioning, en las actividades compensatorias, pero enmascaradas o envueltas en shrouded, como envueltas en un manto del absoluto universal. Así así está el Padre relacionado con los seis absolutos coordinados. Y, y de esta manera, los siete en su totalidad abarcan el círculo de la infinidad a través de los interminables ciclos este de es- eternidad. Ajá. Bien curioso, porque es que el espíritu hace la revelación constante de lo que tendría el absoluto universal. Mm, Sí, es que ellos dos son mediadores porque el Padre primero crea la isla ujú. y al Hijo. Oh, Pero entonces esto crea una tensión en la unidad, porque mm. de repente de la unidad han surgido dos cosas disímiles, que son las cosas y las personas o lo espiritual. Pero la unidad realmente no se pierde, es una ilusión. Y el Espíritu Infinito, mediante la mente, por ejemplo, nos permite cosas como la filosofía, el arte, que hacen que Mm. tengamos afirmaciones como es arriba, es abajo. Ese es un acto de unificación de la mente, que Es dice, el único que es capaz de ir a sacar del absoluto universal para revelar. el absoluto universal compensa porque si tú dices que hay potenciales ocultos que tienen que ver con la energía y potenciales ocultos que tienen que ver con la personalidad y el espíritu, y no dices más, estarías diciendo que los potenciales ocultos tienen una naturaleza dual y no puede ser porque vienen del yo soy. En el yo soy todo era uno. Por lo tanto, esos potenciales ocultos tienen una naturaleza dual en apariencia, pero en realidad son parte de una misma naturaleza oculta, ¿sí? Ellos dicen que cuando hay dudas acerca de si algo se produjo por el absoluto no cualificado o por el absoluto de deidad, es porque en realidad es la acción como del absoluto universal. Sí. Pero esa es la parte, o sea, de la Trinidad que logra hacer a través del actor conjunto el manejo de toda la realidad. Por eso es una realidad, esa línea está solo mediada entre el Padre y su absoluto universal. El que lo puede manifestar es el Espíritu. O sea, el media para que el Espíritu pueda hacer lo que yo te ordene hacer y lo vas a hacer y lo ejecutas, pero es porque tú eres el único que puede interactuar con el absoluto universal Ujú. para manifestar desde lo no cualificado hasta lo personal. Sí, puede que haya, por ejemplo, fenómenos de la mente nuevos Mm. que tal vez vengan del absoluto universal, ¿no? Sí, esta es más difícil de entender, ¿no? Está Y bien. es muy, sí, y tiene un enorme poder. Porque es que se puede ir por cualquiera de los dos lados. Pues al manejar el absoluto universal se puede ir desde de la creación de materia, que es lo que hace también el espíritu, hasta la creación de cosas de actividad de personalidad. Y es lo que le permite también a nivel material manejar materia y energía, involucrando la personalidad. Sí, por eso, por ejemplo, los seres
los seres que, es como un fantasmita, que hacen que del espacio vacío, en el espacio vacío está oculto el absoluto no cualificado, ¿no? Ellos dicen que está espacio ocultado. Que de ahí se manifiesten formas primitivas de energía, Mm. son los controladores físicos decanos, ¿no? Entonces, fíjate que ellos son seres, o sea, son de la familia del Espíritu Infinito, pero también tienen que ver con con el Hijo Eterno porque son seres de todas formas, ¿no? Sí, tienen personalidad. Y son ellos los que logran que, lo, que, que, que el absoluto no cualificado reaccione. O sea, el absoluto no cualificado es reactivo a personalidades. De todas maneras, lo material está al servicio de lo personal, Sí, de lo personal espiritual. Y entonces, por eso, en presencia de seres, es que este absoluto no cualificado entrega algo. Pero entonces son seres de la familia del Espíritu Infinito, ujú, porque Él es el sí. que... Porque es el único que puede interactuar allá con ese absoluto universal que puede irse para lo que no cualificado o para lo absoluto de vida. Mm, Qué interesante. Y esa es la séptima Trinidad, ¿no? Es mm, la unidad infinita, que es la realidad. ajá, A lo que hace posible la realidad es esa Trinidad. bueno, y no sé si leemos el último como para entender qué es triunidad. A ver si lo Sí, dice sí, acá. Sí, deberíamos decir. y ahí dejamos. Parecería que la triunidad de las interrelaciones absolutas fuera inevitable. La personalidad busca la asociación con otras personalidades en un nivel absoluto, así como también en todos los otros niveles. Y la asociación de las tres personalidades eterniza la primera triunidad, la unión de personalidad del Padre, del Hijo y del Espíritu. Porque cuando estas tres personas, como personas, se reúnen para una función unida, constituyen de esta manera una triunidad de unidad funcional, no una trinidad, una entidad orgánica, pero sin embargo una triunidad, una unanimidad funcional agregada triple. Trinidad serían las personas, Trinidad serían las funciones, lo que ejecuta La, esa Trinidad. Al contrario, la Trinidad sería una entidad abstracta. Ujú. La, O sea, como la asociación, o sea, somos aquí los tres y le damos un nombre a esta asociación. la, la definición que a mí más me gusta es que la Trinidad es la actitud impersonal de las tres personas hacia el universo. O sea, en el universo hay leyes, leyes espirituales, leyes de la mente, leyes de la física, y esas leyes están fijas. O sea, tú no te puedes saltar la gravedad, bueno, salvo que uses ciencia avanzada, pero igual hay unas leyes ahí que también estás obedeciendo, ¿no? Y hay igual leyes espirituales, leyes mentales, y cuando dices leyes es porque operan automáticamente y fueron diseñadas así y no cambian, son impersonal. La ley es impersonal, ¿verdad? Es igual para todos. Ujú. Entonces es como cuando en una casa los papás dicen, la entrada aquí es a las 10 de la noche, eh, una serie de reglas de convivencia, ¿no? Se come a tal hora, o no están permitidas mascotas o algo así, que los papás determinan eso y una vez que lo han determinado después, lo hacen cumplir, pero no lo hacen cumplir de forma personalista, o sea, no es por preferidos ni por influencias, sino que las leyes ya se hicieron. ¿Sí? Entonces, la forma de gobernar todo el universo, eh, la actitud impersonal de las tres personas, eso es la Trinidad.
O sea, ellos tenían que definir alguna forma en que todo iba a ser, ¿verdad? Y entonces, pero no en el sentido personalista. O sea, también hay unas vías de acción a nivel personal, como la triunidad que estamos acá mencionando. Por eso Ujú. la justicia es obra de los seres de la familia de la Trinidad, porque la justicia debe ser impersonal. Entonces es como decir la Trinidad, compañía limitada. O es como cuando en las empresas desarrollas políticas, que son documentos que describen cómo te vas a comportar en ciertas situaciones, ¿sí? Entonces, hay una política, por ejemplo, en que nos financian para ir a las ferias del libro, hablar de Urantia. Es una política de la Asociación Internacional. Hay una política en cuanto a canalizaciones. ¿Cuál es la postura? ¿Sí? Y esas políticas no se aplican ya de manera personalista, sino que están redactadas y de manera impersonal, cuando sea el caso, pues se aplican. Entonces, por eso dice una entidad orgánica. Como Trinidad es, es entidad orgánica. Mientras que como triunidad serían otra vez el ejemplo de los papás, pero ahora sí se sientan y le dan un consejo personal al hijo, por ejemplo, y cada uno le da su punto de vista, o puede ser que le dan el punto de vista de los dos, pero eh, igual de manera ya personal, adaptado al Ujú. momento, a la circunstancia. Sí, ya es la ejecución. Yo diría que la Trinidad es que ejecuto lo que la Trinidad designó, organizó, dio como ley, pero ya aquí yo llego a eso a la ejecución. No, yo lo entiendo como que ellos actúan como personas independientes, pero dentro de la empresa tienen una política de comportamiento y tiene que ver con la creación, estrictamente física, ¿cierto? Ujú. Pues más abajo dice algo, a ver si aclara un poco más. Dice, la Trinidad del Paraíso no es una triunidad, no es unanimidad funcional, más bien es una deidad individida e indivisible, algo como el Tao, o sea, ahí nos vemos los tres juntos. El Padre, el Hijo y el Espíritu como personas pueden tener una relación con la Trinidad del Paraíso, porque la Trinidad es su deidad individida. El Padre, el Hijo y el Espíritu no sostienen tales relaciones personales con la primera Trinidad porque esa es su unión funcional como tres personas. ¿Sí? O sea, cuando ya funcionan, esa sería la Trinidad. Y como logo, como esquema, como símbolo, son Sí, Trinidad. o sea, por ejemplo, tú puedes ser parte de una sociedad limitada Ujú, y aparte puedes tener de manera personal negocios con esa empresa, pero a título ujú. personal. Sí. Es- Sí. ¿Sí? Lo de funcional eh, tiene que ver con que cuando tú te enfocas en la función, un poco no te estás enfocando en las personas, Ujú, sino en lo que se hace. sí. O sea, nos reunimos los tres para hacer esto. Sí, pero realmente lo que eh, publicas que se acordó, pero no lo publicas a nombre personal, ¿sí? Entonces, es como cuando una clínica emite un comunicado, ¿no? La Ujú, clínica tal, ¿sí? Incluso si lo firma el director de la clínica, en realidad ujú, el comunicado no representa, no lo hizo él, ¿verdad? No es que él esté diciendo la clínica tal cosa, pero la ujú. firmo yo, no. O una empresa cualquiera, ¿no? La empresa tal Sí, la simplemente, firma porque eres el representante y está ah, llamado a decir que solo para validar presenta. que realmente es la posición de la organización, Ujú, ¿sí? Más que porque él sea el que lo dice. Entonces, ahí estás, eso es unidad funcional. Eh, ujú, pero las personas también podrían tener,
unidad funcional, pero ahí sí firman los tres, digamos. Escriben la carta y la firman los tres. Sí. Y es diferente porque ahí sí dices, ah, ok, Sutano, Mengano y Perico piensan esto y los tres piensan lo mismo, por eso los tres firmaron, pero están a título personal. Ujú. Por eso Vale. las ideas de la Trinidad que tenemos en las religiones son más en realidad ideas acerca de una triunidad. Trinidad, si no de Trinidad, sino de Triunidad, Trinidad. triunidad, porque nos imaginamos a los tres, aun cuando nos los imaginamos unidos, Ujú. perfectamente unidos, pero yo creo que nos los imaginamos, digo yo. Como dogma los imaginamos como Trinidad, pero como función como Trinidad, porque Sí, los representamos diferentes. O sea, hay el papá que es el abuelito, la paloma que es el no, espíritu y y con el hijo a través de Jesús. funciones personales, además, Sí, ¿no? Que eso sería más una triunidad. sí. Es correcto la idea de que son una unidad, porque la Trinidad es una unidad, pero no es una unidad, sino en el sentido de una revelación de la actitud hacia el universo de ellos, en cosas Mm. fundamentalmente impersonales. Ujú. Ah, bueno, dejamos ahí, me tengo que ir, Dejamos ahí, sí. ¿cierto? Eso Ya. todavía toca ir demolerlo más. Sí, Sí, de tarea nos toca leer la Trinidad, que habíamos dicho la vez pasada, Sí, el todavía no documento sirve. Sí, 10, todavía si me dices, estás en el 10. el 10. El 10 es fácil. Ninguno de nosotros tuvo tiempo esta semana, pero ya sé. Ay, de bien. pronto resaltamos cosas la próxima vez del documento 10 que encontremos interesantes. Bueno, por hoy voy a parar la grabación.